Imagina que estás en una mesa de negociación y el tipo del otro lado tiene un arma en la mano. Tú no tienes. Así es como Ucrania ha estado negociando con Rusia durante 4 años. Cada vez que Occidente se acerca demasiado, Putin le recuerda a todos su arsenal. Y esa estrategia funciona. Funciona porque del otro lado no hay nada apuntándole de vuelta. Pero no siempre fue así. En 1994, Ucrania tenía el tercer arsenal nuclear más grande del planeta. Eran 1900 ojivas. ¿Y sabes qué pasó? Las entregó todas a cambio de un pedazo de papel. El 9 de agosto, el periódico británico The Telegraph reveló un documento que llegó al escritorio del nuevo primer ministro del Reino Unido. Un documento que, si se convierte en política oficial, pone un arma de nuevo en manos de Ucrania por primera vez desde 1994. Y no es un tanque, no es un misil, no es dinero. Te voy a contar exactamente qué es. ¿Y por qué Ucrania esperó 32 años por esto? Vamos directo al grano, lo que está escrito en el documento. El Reino Unido está ofreciendo su propio arsenal nuclear para proteger a Ucrania. En otras palabras, eso significa que si Rusia usa un arma nuclear contra los ucranianos, los británicos responderán con las suyas. Y eso tiene un nombre. Se llama paraguas nuclear. Puede parecer que estamos hablando de un escudo, pero en realidad es otra cosa. Es una promesa de represalia. El plan fue entregado al primer ministro Andy Burnham y a su asesor de seguridad nacional. Y no cubre solo a Ucrania. También cubre Noruega, Suiza y los Balcanes occidentales, ahí en la región de la antigua Yugoslavia. ¿Ahora te diste cuenta de algo? Ninguno de esos países está en la OTAN. O sea, hoy en día nadie en el mundo está obligado a defender a ninguno de ellos. Sería la primera vez que tendrían algo parecido. Esa cláusula de defensa del plan, de hecho, está copiada de los artículos 4 y 5 de la OTAN. El famoso atacas a uno, atacas a todos. Solo que la idea no es tan simple. Ucrania tendría cosas que entregar a cambio. Tendría que mantener un ejército gigante como un muro permanente contra Rusia y abrir su tecnología de drones a los europeos. Y aquí viene la parte que nadie esperaba. El Reino Unido también quiere algo en este trato y no es de Ucrania. Pero antes de mostrarte el precio de esto, necesitas entender la magnitud de lo que se está ofreciendo. Mira. El Reino Unido es uno de los 3 países de la OTAN que tienen armas nucleares. Los otros 2 son Estados Unidos y Francia. El arsenal británico es el más pequeño de los 3. Son alrededor de 225 ojivas en total, según el Bulletin of the Atomic Scientists. De esas, como máximo, 120 están listas para uso en cualquier momento. Y a diferencia de los demás, todas ellas se encuentran bajo el agua. Eso es porque el Reino Unido no tiene misiles en silos, ni tiene bombarderos nucleares. Tiene 4 submarinos de la clase Vanguard, y al menos uno de ellos siempre está en el mar, en algún lugar, cargado. Desde el Mar del Norte o el Báltico, esos submarinos pueden alcanzar el corazón de Rusia, y eso es lo que está sobre la mesa ahora. Hablemos del precio. Quien escribió la propuesta es este hombre aquí, Nick Boles, exdiputado conservador que dejó el partido por el Brexit. Él no tiene ningún cargo hoy, pero tiene algo valioso: acceso. Y lo que él propone es que, a cambio de todo eso, el Reino Unido vuelva a vender en Europa sin aranceles ni controles aduaneros. Eso es precisamente lo que perdieron cuando salieron de la Unión Europea con el Brexit. Y ellos solo quieren la parte buena del trato, sin aceptar inmigración, sin entrar al euro, sin volver al bloque. O sea, quieren de vuelta lo que tiraron por su cuenta. Y están pagando con el arsenal nuclear. Y mira, Boles no esconde sus intenciones, se lo dijo sin rodeos al Telegraph. Dijo que si el Reino Unido intenta negociar solo el acceso comercial, por sí solo va a fracasar.
pero que, si envuelven la solicitud dentro de una propuesta que resuelva el problema de Ucrania, será mucho más fácil de vender. En sus palabras, se puede explicar que no es un acuerdo británico egoísta. En realidad, es un acuerdo que los europeos pueden usar para resolver sus propios problemas. En la práctica, están usando la supervivencia de un país invadido como papel de regalo para una petición arancelaria. Y hay un número que explica por qué los británicos quieren tanto ese acuerdo. Un estudio del economista Nick Bloom, de la Universidad de Stanford, realizado con economistas del Banco de Inglaterra, calculó que el Brexit le costó a la economía británica un 6% en 10 años. Para mí, eso no es generosidad. Es un país que dejó de crecer, intentando convertir la única cosa realmente valiosa que aún tiene en moneda de cambio. Solo que, para Ucrania, eso importa poco. La verdad es que un país que lleva 4 años siendo golpeado por una potencia nuclear no tiene el lujo de rechazar protección solo porque la razón del otro sea interesada. Lo acepta y lo agradece. Así de simple. Lo que Ucrania realmente quiere saber es si esta vez la promesa vale algo. Porque ya tuvo una promesa antes. Y para entender por qué no valió nada, tenemos que regresar a 1991. En 1991, la Unión Soviética se desmoronó, y Ucrania despertó de la noche a la mañana como la tercera mayor potencia nuclear del planeta. No fue su elección. Eran armas soviéticas que estaban en territorio ucraniano cuando se acabó la música, cerca de 1900 ojivas estratégicas. Los códigos de lanzamiento estaban con los rusos, pero las armas estaban en suelo ucraniano, y eso les daba a los ucranianos una carta de negociación que ningún país recién nacido tenía. Estados Unidos y Rusia querían que eso fuera desmantelado, y presionaron juntos. Ucrania negoció, y el resultado fue firmado el 5 de diciembre de 1994. En Budapest, con Clinton y Yeltsin, el presidente ucraniano Kuchma y el primer ministro británico John Major en la misma mesa. Estados Unidos, Reino Unido y Rusia se comprometieron a respetar la independencia, la soberanía y las fronteras de Ucrania. Y Ucrania entregó las 1900 ojivas a Rusia. Solo que, aquí está el detalle más importante de esta historia. El documento oficial en inglés no usa la palabra garantía. Usa otra palabra en inglés, assurance. En la práctica, eso cambia muchas cosas, porque la garantía obliga a actuar. En cambio, assurance, que podría traducirse como garantía, en realidad tiene más un significado de compromiso político o una promesa de buena voluntad. En otras palabras, esa garantía no obliga a nadie a enviar un soldado. Y los negociadores estadounidenses eligieron esa palabra a propósito. Stephen Pfeiffer, quien encabezó la delegación de Estados Unidos, explicó eso después sin rodeos. Ellos no estaban dispuestos a asumir un compromiso militar. Aún así, quien hizo trizas el documento entero fue el Kremlin. En 2014, Rusia anexó Crimea. En 2022, invadió todo el país. ¿Y sabes qué pasó cuando Ucrania fue a hacer valer ese papel? Antes de responder eso, suscríbete al canal y activa la campanita, porque seguimos la guerra de Ucrania cada semana. Bueno, la respuesta la puedes escuchar del propio Zelensky. En enero de 2025, él dio una entrevista de 3 horas al podcaster estadounidense Lex Fridman. Y en un fragmento, él detiene todo para hablar de Budapest. Y quiero entender cómo sería eso, qué tipo de garantías de seguridad satisfacerían a Ucrania y satisfacerían a Rusia. Ucrania necesita ante todo garantías de seguridad. Estamos en peligro. Es precisamente por eso que tienen ese nombre. Para mí esto no es un juego.
Escucha lo que él dice. Él cuenta que eran 5 garantes: Estados Unidos, Rusia y Reino Unido. Y después Francia y China se unieron. Sobre el Memorándum de Budapest. El Memorándum de Budapest incluía garantías de seguridad para Ucrania. Al principio, 3. Los garantes de seguridad más importantes para Ucrania. 3 amigos y socios estratégicos de Ucrania. Esto fue acordado. Estados Unidos de América, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China se unieron. Había 5 estados que... Y ahí él dice, con todas sus letras, que había una palabra en inglés ahí, la famosa assurance. Y él completa diciendo, eso no es garantía de seguridad alguna. Estas ni siquiera son garantías de seguridad. Ahora entendemos que esto no es una garantía de seguridad. Porque por un lado, estas son garantías de seguridad. Pero había una palabra en inglés, hasta donde entiendo, assurance. Se traduce como assurance. Assurance, ¿verdad? Y ese documento también preveía consultas. Si la integridad territorial de Ucrania fuera violada, por ejemplo, todos los signatarios tenían que reunirse. Zelensky dice que Ucrania envió esas cartas 3 veces, una después de Crimea, otra después de Donbass. Y de nuevo en febrero de 2022, mientras invadían el país en tiempo real. ¿Y sabes qué pasó? Silencio. Nadie respondió, nadie apareció, no hubo ninguna consulta, y él resume lo que quedó de eso con una imagen que no puedo sacar de mi cabeza. Él lo llama un tren cargado de papel usado. En el primer vagón, el memorando de Budapest. En el segundo, los acuerdos de Minsk. Por eso la propuesta británica les interesa a los ucranianos, incluso con esa etiqueta de precio pegada en ella. Después de 32 años, Ucrania ya no quiere más papel, quiere a alguien armado diciendo su nombre en voz alta. Y mira, no es la única que llegó a esa conclusión. Hay un país en el norte de Europa que no esperó la propuesta de nadie y resolvió su problema solo, en junio. Te lo muestro al final porque es la parte que más irritó al Kremlin. Antes queda una pregunta obvia pendiente. ¿Por qué el Reino Unido? ¿Por qué no los Estados Unidos, que tienen el mayor arsenal del planeta? Y la respuesta a eso ocurrió en mayo, en Alemania. El 1 de mayo de este año, el Pentágono anunció que va a retirar a 5,000 soldados estadounidenses del territorio alemán. Y mira la palabra que el portavoz principal del Pentágono usó en el comunicado oficial. Él no escribió secretario de Defensa, escribió secretario de Guerra. Y hay una razón detrás de eso. El canciller alemán Friedrich Merz les dijo a un grupo de estudiantes que Estados Unidos estaba siendo humillado por los negociadores iraníes. 24 horas después, mira lo que Trump dijo sobre él. Ese es el presidente de Estados Unidos criticando duramente al líder del país más grande de la Unión Europea frente a la prensa, sentado en la Casa Blanca. O sea, está haciendo un trabajo terrible, tiene problemas de inmigración, tiene problemas de energía, tiene problemas de todo tipo y tiene un gran problema con Ucrania. Y al día siguiente se anunció la retirada de tropas. Pon atención al tamaño de esto. Alemania alberga a cerca de 35,000 militares estadounidenses, la mayor presencia de Estados Unidos en Europa. Según Reuters, se retira toda una brigada de combate y una unidad de misiles de largo alcance que iba a ser enviada a finales de año fue cancelada. La presencia vuelve a lo que era antes de que Rusia invadiera Ucrania. Y Trump ya advirtió que España e Italia pueden ser los próximos. Ahora alguien va a decir que reducir tropas en Europa tiene sentido, que eso es herencia de la Guerra Fría, y es un argumento honesto, pero escucha a este tipo. Este es Sean Bell, analista militar de Sky News. Sirvió 10 años en Alemania y está de acuerdo en que tiene sentido reducir. Su punto es otro, y es el punto que importa. El problema no es el qué, es el cómo.
Al final de cuentas, esto se hizo en respuesta directa a la crítica de un aliado, y eso es lo que abre una enorme grieta en la OTAN. En sus palabras, hace que la alianza parezca fragmentada y anima a Rusia y China. Según el Washington Post, la propia OTAN declaró que todavía estaba tratando de entender los detalles de ese plan. En otras palabras, los aliados no fueron consultados previamente por los estadounidenses, solo fueron avisados. Por eso es que Boyes escribió su propuesta. El argumento central que él usa es que nadie garantiza que el presidente estadounidense, hoy o dentro de 10 años, vaya a defender Europa como defendería su propio territorio. La expresión que él usó fue defender a Europa como si fuera Kansas. Ahora hay una gran falla en esa propuesta británica, y no te lo voy a ocultar. Los misiles Trident que están dentro de los submarinos británicos no son británicos, están arrendados de un stock común con la Marina estadounidense. Y los submarinos del Reino Unido regresan periódicamente a una base de Estados Unidos en Kings Bay, en el estado de Georgia, para mantenimiento. Los británicos pueden disparar sin pedir permiso a nadie. No existe un código estadounidense bloqueando el sistema. Lo que no pueden es mantener ese sistema funcionando solos por muchos años. Y mira esto, en 2025, RAND Europe publicó un estudio encargado por el propio Ministerio de Defensa británico, analizando lo que los militares rusos escriben sobre el tema. Y la conclusión es que los rusos ven el arsenal británico como una amenaza creíble, capaz de causar un daño inaceptable a Rusia. La verdad es que no necesitan igualar el número de ojivas. Rusia tiene alrededor de 4.400. Según el Nuclear Notebook de este año. Por su parte, el Reino Unido tiene 120 listas. Pero esa diferencia no es lo que importa, porque basta con poder destruir aquello que el enemigo no puede permitirse perder. Ahora, volviendo al país que mencioné antes. Veamos el caso de Finlandia, que pasó toda la Guerra Fría sin elegir un bando. En 1987, ella prohibió por ley cualquier arma nuclear en su territorio, ni siquiera en tiempos de guerra. Esa ley duró casi 40 años. El 17 de junio de este año, el Parlamento finlandés la derogó. 125 votos a favor, 61 en contra. El presidente Alexander Stubb firmó el día 26, y el cambio entró en vigor el 1 de julio. Finlandia dice que no pretende alojar ninguna ojiva. Pero la puerta legal está abierta. Y Finlandia tiene 1.340 kilómetros de frontera con Rusia, la más larga de cualquier país de la Unión Europea. Y la reacción del Kremlin fue inmediata. Ya llegaron diciendo que Finlandia está empezando a amenazar a Rusia. La verdad es que Putin ha pasado toda su carrera usando el miedo nuclear como escudo, y lo hizo para paralizar a Occidente, para impedir que alguien se acercara. Pero el resultado en la práctica es otro. Se despertó con Finlandia abriendo la puerta en su frontera, con Europa rearmándose, y con el Reino Unido ofreciendo proteger a Ucrania con su propio arsenal. La carta más fuerte que Putin tiene está siendo sacada de sus manos. Nada de esto que hemos hablado hasta ahora se ha convertido en política oficial todavía, pero cuando eso avance estaremos aquí cubriéndolo. Suscríbete para no perderte lo que viene. Hasta el próximo video.